Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este trimestre estamos estudiando un tema muy importante y al final de este mes, en esta semana, quiero recordarles que estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta semana que vamos a comenzar, vamos a estudiar un tema muy interesante, el cual se titula ¿Quién acepta a Jesús? Y para esto quiero que me acompañes en la palabra de Dios para que juntos podamos leer el texto que hemos de aprender durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso número 20. Leamos lo que nos dice allí. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, con este pensamiento me gustaría invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, la salud y porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que todo lo que hemos de aprender, leer en esta mañana pueda ser para beneficio de nuestras vidas. Quede con nosotros, bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Pero antes de comenzar con eso, me gustaría invitarte a que juntos leamos este siguiente párrafo, que es de lo que estaremos hablando durante esta semana. Así que acompáñame a leerlo y veamos cómo nos dice este siguiente párrafo. Esto es Mi Vida Hoy, en la página 80, y nos dice así: los que reciben a Cristo se quebrantan y se dejan subyugar por la manifestación de su amor y humillación y por el hecho de que sufrió y murió por ellos. Muy bien, entonces nosotros debemos de pensar en esto, ¿no? Cómo nosotros recibimos a Jesús. Muchas personas dicen recibe a Jesús, pero vamos a entender qué significan estas palabras, vamos a entender cómo esto ocurre en nuestras vidas, cómo esto viene pasando, así que vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy en nuestra primera pregunta. Veamos cómo nos dice. El pueblo recibe al Salvador y nuestra primera pregunta es: describe la actitud de muchas personas hacia Jesús y sus milagros. ¿Cuál fue esa actitud de las personas al ver todo lo que Jesús podía hacer? Vamos a tratar de entender eso pues justamente en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer esa parte en el libro de Marcos, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 37. Veamos lo que nos dice ese verso. Y la gente, abrumada de asombro, decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y a los mudos hablar. La palabra de Dios nos dice que la gente estaba abrumada de asombro. Todo lo hacía bien, aún los sordos y los mudos hablaban. Así que entonces, ¿cómo reaccionaba la gente? La gente estaba maravillada de lo que Jesús podía hacer en ese momento. Muy bien, pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso número 42, pero en la segunda parte. Y la gente quedó muy espantadas. Muy bien, estas personas quedaron espantadas. La gente estaba atónita, la gente no sabía qué hacer. Pues se maravillaban de todo lo que este maestro podía hacer. Muy bien, entonces la gente estaba reaccionando de esta forma. No habían visto una cosa similar en mucho tiempo. Muy bien, pero avancemos un poco más y ahora dejemos que la pluma inspirada nos hable acerca de este asunto. En el libro de la Educación, página 81, nos dice lo siguiente: nunca antes habló otro que tuviera tal poder para despertar el pensamiento, encender
la aspiración y suscitar cada aptitud del cuerpo, la mente y el alma. Esto es, había muchos predicadores, como ya hemos dicho en el pasado, pero Jesús era diferente. Jesús hacía que las personas cambiasen su vida. Muy bien, era una cosa totalmente distinta a lo que ellos habían contemplado hasta ese momento. Muy bien, y la gente estaba maravillada. Así que continuemos con nuestro estudio. Veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo respondió el pueblo común a Jesús y su ministerio y por qué? Notemos que aquí estamos hablando del pueblo, la gente que estaba en necesidad, la gente que veía a Jesús hacer las obras que él hacía. Muy bien, ¿cómo lo recibió? ¿Y cómo recibió el ministerio de Jesús? ¿Y cuál es la razón? Bien, una vez más vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 37 en la última parte. Muy bien. Y la gran multitud lo escuchaba con agrado. Muy bien. Entonces el pueblo común, la multitud, lo escuchaba con mucho agrado. Esto es, lo estaba recibiendo bien. No había una cosa donde ellos se opusiesen, no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba o que no les gustaba cómo él hacía, sino que ellos estaban muy contentos, estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. ¿Nos damos cuenta? Ahora, muy importante, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Veamos lo que está escrito aquí. Ministerio de Curación, en la página 269, nos explica: desde tierna edad Jesús servía directamente a los demás, de modo que cuando inició su ministerio público, muchos le oyeron gozosos. Esto es, las personas estaban contentas de escuchar a Jesús. Desde muy pequeño Jesús ayudaba a las personas y servía a los demás. Así que cuando él comienza a hacer su ministerio público, las personas le escucharon con gusto. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Leamos ahora este siguiente párrafo y veamos lo que nos dice. Esto está en la Educación Cristiana, en la página 126, y nos dice así: la forma de enseñar de Jesús era bella y atractiva, y siempre se caracterizó por la simplicidad. Desplegaba los misterios del reino de los cielos mediante el uso de figuras y símbolos con los que sus oyentes estaban familiarizados, y la gente común lo escuchaba con gusto porque podían comprender sus palabras. Muy bien, entonces aquí nos damos cuenta que Jesús era un maestro que la gente le gustaba escuchar porque entendía lo que él decía. Cuando los demás se sentaban a explicar, ellos explicaban cosas que el pueblo no podía entender. Pero Jesús servía a las personas, ayudaba a las personas y también les predicaba las palabras, no de una forma sofisticada, sino de una forma sencilla, fácil de comprender para cualquier persona. Y el pueblo le gustaba escuchar a Jesús. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración para que concluyamos nuestro estudio. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos. Queremos pedir que nos ayude cada día para poder entender su palabra y para que así como el pueblo vio y escuchó a Jesús, también hoy día nosotros podamos escucharle y podamos aceptarle también. Bendíganos ahora, bendiga a todos los que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.